Hola, ¿cómo están? Soy Luis Eizaguirre de Superconectores, aquí en un experimento para ayudar a la gente con una persona espectacular, un muy buen amigo, una cita VIP. Jimmy Poole es una persona que ha sido mi mentor, ha sido un guía, un hermano mayor. Bueno, y yo soy de las personas que lo que me pasó bien me sirvió, trato de que la gente tenga exposición a eso. Jimmy, ¿cómo estás? Bien, Luis, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Y de estar Cuéntale a la gente a compartiendo. qué te dedicas, cuál es tu marca. Los que no te conocen, porque te conoce un montón de gente, ¿no? Eh, bueno, la idea es un camino de vida, ¿no? Ajá. Tempranamente, la vida en la adolescencia se transformó en unos desafíos sumamente intensos, ¿no? Entonces, herramientas, todo se basó en ese tema, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta que a veces dices, si no tengo plata, la plata va a solucionar los temas, ¿no? Y de pronto te metí en más problemas, tener más plata, y entonces de pronto los temas emocionales y una serie de situaciones. Y eso me llevó a un peregrinaje por el mundo, ¿no? Llevó, digamos, solo preparar la salida del viaje en esas épocas tan complicadas del terrorismo, como 4 o 5 años, y el arte marcial fue un método y sistema que me ayudó a entrenar la mente y el cuerpo. La disciplina, tipo Karate Kid, hermano. O Claro. sea, llegaba un momento que aguantar en el exilio, ¿no?, de ilegal, trabajos sumamente intensos, incertidumbres, trabajos de todo tipo, ¿no? Entonces, uno era, pues, Karate Kid, pues, hermano, con una mano, con la otra. O sea, uno no entiende muy bien, uno es joven, ¿no? Pero se fueron abriendo puertas de una forma muy, digamos, muy interesante, ¿no? Y terminé haciendo el peregrinaje completo, que consistió en salir de Lima, vivir 3 años en la selva, de ahí vivir 3 años en Europa, de ahí estar 3 años más en Corea con los monjes, de ahí 2 años más en California y de ahí ya regresar para formar lo que se denominó Moving Zen. Meditación Movimiento no es un nombre que yo puse, es un nombre que un amigo monje coreano tenía este concepto y era el desarrollo de este Moving Zen con diferentes ejercicios taoístas y de yoga para la salud y el despertar personal y espiritual. ¿Planeaste todo este viaje o fue un tema más espontáneo de saltos? Por esas cosas de la vida yo siempre como que aparecí acá y siempre ha habido como una conciencia, ¿no? Ajá. O sea, una conciencia de que yo tengo que hacer algo acá, ¿no? Y los sitios que yo he ido los soñé y lo busqué y todo fue ¿Visualizado técnicamente? visualizado, ¿no? Visualizado, hasta el punto en el que estamos actualmente, ¿no? Yo por ejemplo, desde niño tenía una idea de que viviría una etapa muy complicada de la humanidad. Yo en ese momento decía, pero ¿qué complicación puede haber? El mundo es tan grande. O sea, acuérdate que nosotros somos una generación, al menos la mía, que empezamos con el televisor blanco y negro. Sí. Entonces se acababa la medianoche, se acababa la televisión. Entonces todo era ancho y ajeno, ¿no? El mundo realmente era muy lejos, ¿no? O sea, enterarme del boxeo tailandés que luego traje al país. Fue por un noticiero de cosas raras que se dan en el mundo, ¿no? Como un tema, ¿no? Y ahí se me quedó grabado, ¿no? Pero para lograr, por ejemplo, llegar ahí fue muy lejos, ¿no? O sea, hubo que cruzar el charco, ¿no? ¿Y tú crees que todo el mundo nace con una misión? ¿Descubrir es difícil? Sí, lo que pasa es que estamos un poco dispersos. Ajá. Y eso lo vemos acá mismo en esta misma vida, ¿no? Claro. A ver, muchas veces es el deseo. El deseo se puede gestar porque de pronto ves algo que te gusta, ¿no? Te cuentan algo que te parece bonito y tú quieres hacer eso, ¿no? En el caso de una chica podría ser que si le pintaron un buen partido, el príncipe azul, tener todo, ¿no? La boda ideal, los temas. El tema es cuando una vez que se realiza te das cuenta que algo te falta. Sí. Luego puede ser el trabajo ideal, el tema, ¿no? Sí, suena bonito y quién no lo quiere. Pero lo que te puedes encontrar después es que todo está muy bonito, pero algo falta. Claro.
¿Y tú crees que la diferencia es entre buscar esos estímulos de manera gratuita y no teniendo sacrificios? Bueno, mira, el tema es que si, a ver, todos quisiéramos escamotearnos, hermano, la parte desagradable, ¿no? La parte que genera aversión, que es una impureza en la mente. Pero lo cierto es que si estamos siempre en esa zona de confort y en ese estímulo dopamínico constante, lo único que te crece es el ego. Y un desequilibrio también, ¿no? Y claro, ¿no? Porque tienes una idea de que, digamos, todo se realiza como tú quieres que sea. Claro. Y en la vida de los humanos pasan dos cosas. No pasa todo lo que tú quieres que pase y va a pasar lo que no quieres que pase. Que es el mal del yonki, ¿no? Sí, claro, hay un estímulo dopamínico insostenible en el tiempo porque tarde o temprano te va a generar enfermedad, la cárcel o la muerte. Y cada vez eres más insaciable también. Y exactamente porque empuja. Esto es un tema neuronal. Entonces, y las drogas cada vez son más potentes, como estamos viendo el fentanilo y una serie de temas que es una verdadera epidemia en el mundo. Y se ha estandarizado la dopamina bajo otras modalidades como el celular, por ejemplo, ¿no? Que mal usado. Todo nos genera, que por cierto tampoco es que sea malo, porque no, claro, si no, no tendríamos motivación para hacer cosas. Claro. Entonces la dopamina es lo que es, ¿no? Como también las endorfinas, la serotonina, la oxitocina, ¿no? Todo este flujo de químicos muy interesante porque ahora en neurociencia, ¿no? Se puede estudiar qué lo genera, ¿no? Cuál es el impulso. Entonces, el tema es cuando tú crees que en base a la dopamina es donde tú estás encontrando lo que va a ser sostenible y lo que consideres que es tu equilibrio, tu balance, tu bienestar. Claro. Pero el tema con la dopamina es que es movible, digamos, es un estímulo constante. Cuando en realidad la parte de ese equilibrio viene más de la serotonina. Entonces la serotonina es un sentido de pertenencia, es dar, por ejemplo. El tema de la dopamina es el adicto. Claro. Yo tomo, claro. no soy yo, ¿no? Yo quiero el estímulo. Entonces es una bidireccionalidad ese tema. Claro, ahí está el balance, ¿no? Ahí está el balance, porque cuando es un tema, digamos, que tiene que ver con sentido de pertenencia, eres un entorno saludable, gente a tu alrededor que siente que hay una afiliación, un cariño, un sentimiento genuino, entonces generas otros químicos. Entonces la dopamina es más inestable, es más consumo. Claro. O sea, mi consumo acá y yo, claro, asociado al placer, ¿no? Claro, asociado al placer. El tema es cuando crees que eso puedes perpetuarlo. ¿Qué vendría a ser lo que tú dices de los yonkis? Pues? Claro, que sucede que el placer es un premio, no es un yo de un móvil. momento tengo tal estímulo, digo, ya la hice, esto es. Hasta Freud se confundió con la coca. Pues, ¿no? Sí, es verdad. Dijo, ya, acá la recetaban. Claro. Entonces, yo siempre doy un ejemplo, ¿no? Yo admiro mucho a los alpinistas, ¿no? Richard Hidalgo, ¿te acuerdas que era amigo del grupo de nosotros? Sí, claro. Y uno por ignorancia no entiende lo que es. Cuando yo vi lo que hacía, porque le buscamos un auspicio, entendí la primera analogía. Para llegar arriba hay que subir, bajar, entrenar, sacrificar un montón de cosas para 20 minutos arriba sin oxígeno. Si tú coges a alguien que quiere esa dopamina fácil y por figurar, se sube un helicóptero, lo sube, se muere de un infarto. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Así tenga su... y lo otro es que así lo lleves con tanques de oxígeno y lo pongas arriba en helicóptero. No disfruta el... Exactamente, claro. Porque en realidad no es lo que haces, sino la experiencia de hacerlo. Exacto. Entonces, ese es otro tema que, por ejemplo, no nos damos mucha cuenta. Cuando armamos nuestros planes y estructuras de vida, están muy basados en el ego. Claro. ¿Y el ego qué cosa es? La interdependencia con el cuerpo, es la interdependencia con mi nombre, con lo que yo hago, con cómo me veo, con los temas materiales, y todo bacán. Claro. Para una etapa en este camino que es la dimensión con cuerpo. Pero el tema es que no te vas a llevar nada de eso. Exacto. Entonces, claro. Creemos que nunca nos vamos a morir. Exactamente. Entonces los antiguos griegos, los estoicos, la escuela de Zenón de Sitio decía, memento mori, recuerda que te vas a morir. Ajá. Entonces,
Ya en Movinsen tenemos diferentes áreas, claro, está la parte de las artes marciales externas, que se dieron a conocer en un tiempo, como el boxeo tailandés, la línea del taekwondo tradicional con los niños, las partes internas, tai chi, qigong, yoga y toda la parte interna que tiene que ver, y los temas de coaching, y coaching como sistema y como método, que viene a ser la mayéutica de Sócrates, el poder encontrar un método y sistema para hacer un plan. Ah, ok, una estructuración de vida. Es una estructuración, porque a veces decimos coaching, como la palabra está un poco coaching, entonces yo te hago coaching de algo, pero claro, si yo te digo qué hacer no es coaching. Claro. Claro. Exacto. Entonces hay que separar lo que es un entrenador de un tipo de técnica, ¿no? Lo que es de cómo poder llevar a una persona de dónde está y a dónde quiere llegar. Claro. Con sus propios recursos, y te tiene que dar, la misma persona se tiene que dar cuenta, que es algo que están empleando los ingleses ahora en la educación. Por eso que tú vas a una maestría, te presentas para la universidad y lo que te piden, entre otros, es un ensayo. ¿Para qué quieres lo que quieres? Ah, ok. O sea, primero la radiografía antes de operar. Porque claro, si no, ok, ¿no? Yo quiero estudiar, ya, mira, entonces te doy todo un tema, ¿no? Para ver tu nivel de conocimiento. Pero es un error, porque la gente espera una esperanza o una solución serial y no existe, porque somos animales únicos. Entonces, ¿qué es lo que te piden? ¿Para qué quieres esto? Claro. ¿Qué es lo que te trae acá? Entonces ya te hacen preguntas, eso es coaching. Claro. Ah, ok. O sea, porque suele ocurrir, por eso que se crearon tantos estos departamentos con Harvard es de curso de felicidad, en Yale es el curso de bienestar, porque ha aumentado, todos querían, los padres que no tenían educación querían que sus hijos sean educados, porque claro, siendo educados y estudiando en una buena universidad pueden generar un estatus diferente, ganar plata y todo lo demás. Pero el tema es que la felicidad no aumentó como aumentaron todos los profesionales. Claro. Entonces, tienes un montón de gente saliendo con el estatus y están estresadísimos. Entonces, y es más difícil ser feliz también. Acabo de tener un caso con una chica brillantísima, se quedó de investigador en el pueblo de Inglaterra, la superuniversidad, el tema, y ahora está en un colapso, ¿no? Porque, o sea, no puede con la realidad ya. No se siente, claro. ¿No? Y el papá, claro, primero te da todos sus pergaminos, pero el tema es que no es el camino y recién está dándose cuenta. Y regresar a foja cero. Y ya invertiste un montón de plata, ya hiciste todo. Entonces esos son los caminos que uno va agarrando y no se da cuenta. Y es lo que ahora se está propiciando, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué le recomendamos a la gente cuando es? Porque no podemos evitar que busquen un coach. Tú sabes que acá yo siempre digo que el peruano no es ir al psicólogo, es ir al chamán. Somos muy cobardes para tomar decisiones que nos hagan parecer locos, entre comillas, y hay ese miedo, ¿no? No sé si es inocencia o candidez, pero la gente busca el consejo en el que no debe, en la esquina, o en un coach bamba, ¿no? Autodenominado. ¿Qué recomiendas tú para que escoja bien? Bueno, como dice el antiguo adagio, ¿no? Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Claro. Entonces, lo que hay que darse cuenta también es que nosotros a veces tenemos una idea fija. Claro. Te doy un ejemplo, por ejemplo, como alguien que le dijeron que una cierta disciplina es buenísima porque le funcionó a una persona. Claro. Esa mamá escuchó al hermano, que el hermano le dice, no, esta es una maravilla, ¿no? Y anda buscando esa disciplina. Puede que cerca a su casa haya otra disciplina y un excelente maestro, pero ella está buscando algo que le dijeron. Casi utópico. Exacto. Y entonces de pronto encuentra algo que quizás no sea el mismo que le enseñó al hermano, sea otro y no sea la misma experiencia y sea lejos y de total el niño deje de practicar cuando tenía a una cuadra algo que sí. Ah, te entiendo. Entonces, ¿qué es lo que puede terminar siendo? Es que nos guiamos mucho por no vemos el contexto. Claro. O sea, el contexto es cuando siempre digo, ¿no? Me lleno en la cabeza porque me lo dijo, porque mis amigas me dijeron, y todo el mundo da consejos en base a su experiencia. Claro.
teniendo un caso también de una mujer que, digamos, que está en un proceso de cambio y se encuentra con las amigas, ¿no? Y entonces va a empezar su proceso de separación y todas pues la aconsejan, ¿no? Todas tuvieron un martirio, ¿no? Y lo primero que tienes que decirle suave con eso, porque cada una va a dar su opinión de acuerdo a su perspectiva y su experiencia. Claro. El tema es que uno no se mueve así en el tema cuando tú vas a generar un plan. Porque y futbolista, la experiencia es como el palo de fósforo. Futbolista Solo no escucha la barra. Al que lo prende y una sola vez. Claro, es verdad. Y el momento nunca es el mismo, ¿no? Exacto. Entonces, la diferencia entre dar un consejo basado en tu experiencia de un momento, de una situación, con prestar atención al contexto, a la realidad presente, a lo que esa persona en ese momento le toca enfrentar, desarrollar y hacer. Y acompañar a alguien en ese viaje de introspección no te expone. Porque tú eres un hombre que conecta, al menos tú a mí me has ayudado mucho y eres de las pocas personas que yo recuerdo que cuando me diste un consejo, hasta sin preguntármelo, ¿no? Hasta sin preguntarlo yo, siempre te sentí como que tenías un profesionalismo, como estoy conectando pero estoy protegido. Es como agarrar, es como, operar un pitbull, ¿no? Sé que me puedes morder, pero entonces eres una de las pocas personas haciendo esa analogía que vi con guantes y protegido, no sentí que te podía hacer daño a ti también. Lo que pasa es que ese es un proceso de comunicación también. El micro. Ese es un proceso de comunicación. Ajá. Entonces, la conversación es guiada. Okay. ¿No? Es guiada porque tú, efectivamente, ¿no? Hay personas que son muy carismáticas, muy encantadoras y pueden empezar incluso porque les gusta tener, por ejemplo... Que todo siga girando alrededor. Claro, ¿no? Y entonces te puedo contar hasta historias y de pronto ven por a dónde te pueden empezar a envolver. Entonces tú tienes que decirle, no necesito detalles. Claro. Es más, uno no necesita toda la historia. Claro. Porque lo que tú estás desarrollando básicamente son cómo la persona se puede dar cuenta y en qué momento puede la persona empezar a decidir en vez de ir hacia la izquierda, ir hacia la derecha. Pero eso es cuando está en modo atención. Hay dos modos de la mente. Ajá. O estás divagando, que es cuando la mente se apaga, como el device que si no lo usa se apaga y tiene que volverlo que es medio reptiliano. Y el reptiliano es cuando estás bajo una situación en la que de pronto tienes cierto desafío. Estás surfeando, te vienen las olas inmensas y de pronto sientes que te están medio ahogando. Ahí está. Cuando te acogotan en un tema, cuando estás en el ring, cuando te emborrachas hasta morir y manejas. Te sale el reptiliano. Claro. Que está bien, porque es bueno activarlo. Hay que tener, no hay que entrenarlo poco. Pero no, el modo divagante es el modo automático. Okay. El modo divagante es el modo en el que tú puedes estar operando, pero tú no estás. Tu mente está... ¿Asociado a los hábitos buenos o malos? ¿O es un capítulo aparte? A ver, no hay nada ni bueno ni malo. Lo que hay es si es funcional o no y qué te aporta, ¿no? Entonces, en el modo divagante tú no cambias mucho porque quiere decir que tu mente está en suspensión. Quiere decir que está pasando de un pasado que ya pasó. ¿Qué puedes hacer con un pasado que ya pasó? No mucho. Y está proyectando a un futuro, pero un futuro que hasta que se realice... No. Entonces es un modo en el que no tienes que emplear mucha energía. Cuando tú pasas al modo atención, es que tienes que prender el cerebro. El cerebro consume energía. Entonces tienes que estar en el momento presente. Tienes que hacer una toma del momento presente. Claro. Que hay técnicas para hacerlo, rápida. Ayer he estado justamente con un coach y un cliente y se dio cuenta al toque de cómo es el tema. Porque, ¿qué pasa? Si yo estoy con la mente divagante, yo no estoy en mi presente. Es difícil cambiar algo cuando estás en automático. Y eres una bomba de angustia y de culpa. Y sigue, ¿no? Y, por otro lado, esa es una adicción. Claro. O sea, quiere decir, el don pésimo, el que se va de víctima, el que pase, no quiere decir que esa emocionalidad no te pague. Te está dando tu dopamina, te está dando tu tema. Estás logrando atención del resto. Claro. Entonces,
tú dices algo y de pronto tienes a los otros diciéndote, no, pero la vida no es de los salvadores. Pero Claro. no, que yo te voy a aconsejar. Y Codependencia. entonces el otro pone su carita y vuelve a activar. ¿Y qué está logrando? Está logrando activación en su entorno. Ah, cariño, pues. O Claro. aceptación. Lo es que un- pasa que tarde ya esto cuando se va repitiendo ya lo haces sin darte cuenta y resulta que después tu visión del mundo no te empieza a afectar. Claro. Porque indudablemente tienes toda una serie de situaciones que no son las vibraciones que ahora se estudian y se saben, digamos que te pueden traer una sensación de bienestar, sino que estás, hasta tu cuerpo se cierra, bajas los hombros, o sea, como diría Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído. Es verdad, hay bastante verdad en todo el pasado y es cíclico, ¿no? Completamente, completamente. Uno diría, claro, ¿no? Como el libro de los cambios de los chinos, el I Ching y todo, como básicamente todos sus mensajes parecieran, y uno diría, ¿no? Como que todo es muy diferente y la Y verdad... el estoicismo, la Biblia. Y la verdad que las cosas se van sucediendo y se van repitiendo. Ahorita, por ejemplo, se están dando condiciones, digamos, que ya se dieron anteriormente, en las que han habido situaciones muy conflictivas en el mundo. Claro. Actualmente se están empezando a dar circunstancias similares a eventos anteriores que generaron pues, conflictos a nivel mundial. Entonces, pasamos de estas etapas y estamos entrando en estas etapas complicadas que mueve a la gente, indudablemente, ¿no? Y tú ves a la gente con... A ver, yo soy acá el alumno, ¿no? Yo no sé si es que como dicen, no ves el mundo con el color de tus lentes, ¿no? Yo siento, aparte, a raíz de las meditaciones, soy un poco más solitario, menos dependiente socialmente. Y no es que no me importe lo que digan los demás, es que entiendo lo que dicen los demás y entiendo el derecho de que piensen así, con mi reactividad, ¿no? Pero sí camino por la calle, porque siempre miro, siempre conecto, siempre ando mirando al del semáforo, al drogadito que te vende algo, a la persona triste en un bus, ¿no? No puedo dejar de mirarlo y hasta transmitir lo que siente, ¿no? Pero sí siento que hay mucha pasividad de la gente que podría ayudar, de la gente buena. No sé si es un tema mío, es una percepción general, es un resultado de los eventos. ¿Tú cómo lo ves? Sí, pero como bien dijiste, ¿no? Ajá. O sea, hay una... los lentes tienen mucho que ver en Claro, esto, ¿no? obviamente. Entonces, las personas que son así tipo héroes, pues, ¿no? Que Claro. están dispuestas siempre a hacer algo y ayudar y dentro del tema, ¿no? Lo que hay que identificar hasta qué punto también yo estoy invadiendo otros espacios Claro. para poder calmar mi propia sed de poder tener un protagonismo. Sí, porque ser un enjuiciador ya está mal, ¿no? Exacto. Entonces, por muy buenas intenciones se han librado guerras también, ¿no? Exacto. Entonces, eso genera también una violencia. Para poder hacer algo, uno tendría primero que empezar con uno mismo. Claro, es el primer ladrillo. Exactamente. Entonces, ¿cómo es empezar por uno mismo? Identificar las impurezas. Porque ¿cuál es tu motivador para hacer este tipo de temas? Claro. Entonces, hay veces tocar ciertas que, claro, si hay una flagrancia, digamos, una persona pues haciéndole daño a una persona que no se puede defender y uno puede tratar de evitar más violencia dentro de la seguramente va a ser. Claro. Pero ya estar buscando todos los momentos, esperando encontrar a la persona olvídate. que genera, ¿no? Y entonces, indudablemente, uno que... Es decir, si tengo cabeza en martillo, estoy buscando clavos que clavar, Es ¿no? verdad, Claro. claro. Entonces me voy a llenar de todo ese Claro. tema. Entonces, deja de ser algo, digamos, que puede ocurrir de vez en cuando y que es un tema, y de pronto se empieza a volver muy constante. Claro, es como embarazar a alguien y ver a todas embarazadas. Siempre estuvieron ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es cuando se identifica, porque también detrás de eso hay un control. Claro. O Y sea, aceptación. Exacto. Por ejemplo, una persona, porque así es, una persona
tiene el patrón de sentirse víctima. ¿A quiénes va a atraer cuando empiece con su verbo victimario? A protectores. A protectores que tienen una carencia de algo. Exacto. Entonces Claro. lo que se hace es, y suele ocurrir en las parejas. Claro. Por eso son interdependencias psicológicas, no necesariamente una relación equilibrada y balanceada. Claro. Entonces, normalmente es lo que, ¿no? El verbo atrae. Entonces, si uno dice, si tú no cambias eso, vas a tener un patrón de gente a tu alrededor. Entonces, estar equilibrado significa no generar adicción. Exactamente. Y la gente busca lo contrario. Es adicto a buscar el equilibrio. Exactamente. Nosotros normalmente, en todas las disciplinas, por ejemplo, en el caso de Buda, cuando se hace el saludo de las dos manos, es abrazar los extremos. Cuando él se ilumina es un poco abrazar, es la vía de en medio, se llama. Qué ignorantes somos, Dios, nunca había escuchado. Jung lo decía a través del péndulo, Ajá. decía de un extremo al otro, Ok. ¿no? El péndulo. Pero nosotros pasamos de una a la otra. Pero ¿dónde es su mayor fuerza? Al medio, Ok. en la parte de abajo. Cuando el péndulo está en su Ahí máxima tiene la fuerza de los velocidad. vectores. Exacto. ¿Cuál es el punto sabio? El punto neutro entre los dos hemisferios. Ok. Es donde tú puedes tener esa ecuanimidad, esa serenidad. ¿Puede ser ambigüedad también? Todo es medianamente dual. Cuando tú Claro. dices algo puede ser una cosa, puede ser la otra. Por eso que las palabras se acomodan también. Y no hay verdad absoluta tampoco, ¿no? Entonces, claro. ¿Por qué? Porque estás en un mundo cambiante. Si no tuvieras o sea, como se dice en meditación, anicca, ¿no? Cambio. Entonces, claro, tú quieres poner una regla en un mundo cambiante, entonces ahí es donde empiezan a fallar un poco los planes, porque cuando tú quieres estabilizar algo, tienes que tener variables, y variables son que todo está cambiando. Por eso un maníaco del orden sufre mucho. Completamente. Entonces uno dice, qué bueno, qué malo, como diría el chinito, bueno o malo, quién sabe, ¿no? Ajá. O sea, porque si tú ves una persona, digamos, con ciertas características, ¿no? Y logra, en base a esas características, un genio, un tema, pero tiene por otro lado un desfase, Claro. que seguramente le cuesta en su vida personal, en sus diferentes facetas. Entonces, igual, muchos inventores, genios, desarrollaron con toda la buena intención del mundo en su regocijo intelectual, pero inventaron una vaina que por ello sería para ayudar a la humanidad, y vino otro y lo utilizó para destruir a otros Claro. seres humanos. Porque todo al final termina siendo. Entonces, bueno o malo, quién sabe, que quieres investigar porque es tu pasión investigar, porque es tu fuente de querer desarrollar, claro, pero eso después puede tener diferentes usos. Por eso, bueno o malo, Claro. quién sabe. Claro, es como el científico que descubrió autosostenibilidad de luz y terminó siendo una bomba atómica. Exactamente. Entonces, siempre estamos pasando en esos temas, y lo que normalmente pasa es que nosotros estamos reaccionando en todo momento. Todo viene Claro. desde un punto que no tuve, si me maltrataron, si fui, entonces me voy para el otro lado. Claro. ¿No? Entonces Cuando son cursos para no irse al otro lado. Claro, necesito poder, necesito más plata. Entonces la plata también tiene un punto, ¿no? Claro. Es un punto medio. Debajo de esa línea, de acuerdo a cada diferentes culturas, varía. Entonces, si no puedes cubrir tus necesidades básicas, hay insatisfacción. Pero también por encima de esa línea ya te empieza a generar insatisfacción. Claro. Porque ya es... carga. claro, ya viene el tema de mover esa plata, de si la tienes si la puedes perder, y que si empieza a hacer, y te empiezas a llenar de un montón de cosas que quizás no necesitas. Y proteger las demás. Y también, que es protegerla, desgastante, ¿no? y de pronto ya empiezas a ver si la gente se acerca por ese excedente de dinero, y si no, si es conmigo o no es conmigo, ¿no? Entonces ya Más viene- dinero, más filtro, ¿no? Exactamente. Entonces, hay un punto, ¿no? Claro. Y entonces es un equilibrio. De nuevo, es un equilibrio. El tema es que estamos en un momento en el que el equilibrio y el balance, claro, se quiere todo de una forma
muy rápida, ¿no? Claro. Entonces, algo que está escaseando mucho es la paz y la ciencia, la paciencia. Ah, qué buena lógica. Es verdad, yo creo que esta generación, lo que pasa es que es difícil hablar de esta generación sin que parezca que se le critica. Yo no creo que tengan deficiencias, tienen unas ventajas enormes en otras cosas, pero sí creo que se perdió un poco la capacidad de deducción. Porque Pero esto no es nuevo, ¿eh? Ya se hablaba ¿no? de las nuevas generaciones, ya Sócrates hablaba y hablaba de eso, ¿no? Estamos como generaciones los abuelitos diciendo que la música de antes era mejor. Claro. Entonces, es hasta interesante, ¿no? Ajá. O sea, los cambios que se van produciendo, pues se van dando, y son cíclicos y cada uno viene con un cierto tipo de agenda, ¿no? Porque nosotros hemos vivido un mundo. Ahora, el mundo, por ejemplo, para que uno ya ha logrado las partes del grueso de las partes que tenía que hacer, es subir la montaña. Claro. Ya ahora ya llegaste a la montaña, hay varias montañas más, ya la te toma ya. Recién se ven. Claro, ya ahora te toma tu camino con calma, nomás sigue caminando, pero ya Claro. no es esa vehemencia de llegar a la montaña para decir que llegué a la montaña, ¿no? Claro. A la cima. Bueno, y ahora yendo a hablar ya del tema en equipos, o sea, segregando. Energía femenina y masculina. ¿Cómo están conversando ahorita en estos tiempos? Es una etapa bien andrógena. Así es. Sí, o sea, el yin y el yang de toda la vida. Ajá. Pero lo cierto es que siempre se ha dado. Puedes tener el cuerpo de un hombre y tienes la mente yin, o sea, mente femenina. Puedes tener el cuerpo de una mujer y puedes tener la mente yang. Entonces ¿se nace, no se hace? El yin y el yang está presente normalmente, ¿no? Entonces, se pueden dar por diferentes circunstancias, se pueden dar. Ahora, si uno ve culturas, por ejemplo, en la que viví, en Tailandia, por ejemplo, mismo Japón, ahí no existe una distinción. En las zonas del sudeste asiático, por ejemplo, que se le denomina katoes al tercer sexo, ¿no? O sea, y es natural. Llegan a ser líderes de sus comunidades y no es un tema. O sea, viene, por ejemplo, el chico en el campo de entrenamiento que yo entrenaba ahí y tal, viene del colegio y se pone su falda y sus tacos, ¿no? Y él hace su vida como, ¿no? Entonces, sí, se fastidian como fastidiarían los chicos con las chicas. O sea, no Claro. es un tema como que ahora estamos descubriendo la pólvora en Occidente. Y Es que tiene fines políticos, ¿no? En realidad es un tema que se ha dado. Ajá. Completamente. Es decir, en el tema samurái, por ejemplo, antiguo, es más, la educación también correspondía en la parte sexual introducir a los jóvenes en la vida sexual. Entonces eras guiado por tu maestro. Claro. ¿Y eso marcaba una tendencia o...? Es más, en los escritos de un libro que se llama Los 47 Samuráis, uno comentaba que había tenido pues su entrenamiento sexual pues con hombres y que luego cuando llegaba ya era un samurái, entonces llegan y te ofrecen, ¿no? ¿Cuál es lo que quieres? ¿No? Mujeres, ni hombres y tal. Entonces él escogió como probando una mujer y se quedó con las mujeres porque le gustaba, ¿no? Le pareció que la textura, el tema, la energía era, ¿no? Entonces, en otros sitios no hay este pensamiento cristiano. Para nosotros es difícil desvincularnos de la idea de que el homosexual tiene características de un tipo. No. En otras culturas ni siquiera existe. O sea, sigue con su y camiseta, antes era hasta para los romanos el tema, ¿no? Entre hombres, temas, o sea, se manejaba un tema. Luego vino ya la parte cristiana, que es la que, ¿no? Nos programó, nos estructuró. Exacto. Entonces, cuando uno viaja se da cuenta de diferentes culturas. Ahora, hay algunas situaciones que tendríamos que mantener digamos, ser, digamos,
querer apoyar un tema actual que está desfasado en la época, que no es parte de la cultura, que no es... Hay veces hay irrupciones como las que hemos estado viviendo ahora, ¿no? Claro. Los temas de las minorías, como bien dices, es un tema político y se da. Pero lo cierto es que, de nuevo, impurezas mensales, o sea, para cualquier cosa. O sea, no interesa qué cosa seas en realidad. El tema trabaja sobre tus impurezas, apegos, aversiones, para salir de esta sobrereacción. Claro. A que si yo tenía algo y no me apoyaron y no fue y me maltrataron y entonces yo ahora salgo y me voy para el otro lado y entonces yo ahora tengo que ser, ¿no?, un exhibicionista de mi tema o chancar a los que no me... En un momento me chancaron. Todo eso es sobrereacción. ¿Y la sexualidad no viene a ser un detonante de todo esto? Te doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando hay un estudio que dicen que la mayoría de los delincuentes de poca monta, de los grandes, visto grandes casos de narcotráfico y todo, hicieron todo por aprobación sexual. Tener más mujeres, ha existido emperadores. ¿Cómo interpreta la sexualidad con todo esto? Bueno, para el Buda, antes de su iluminación, es tan fuerte la energía sexual que fue la última en que se desprende, ¿no? Porque tú te vas desprendiendo de una serie de capas, ¿no?, para poder llegar a esta pureza de mente, ¿no? Pureza de mente. Y la última en sacarte es la sexual, está firmemente arraigada. ¿No? Entonces hay que hacerlo, primero que no reprimirlo es peligroso, porque es como un volcán que después termina saliendo. Entonces, por eso hay algunos que reprimen este tema y terminan con una como los sacerdotes que tienen todos estos temas. Exacto. Entonces, por eso que se terminan dando una serie de situaciones, ¿no? Hay formas para bajar el líbido, sí. Hay también grupos de personas. Así como hay personas que comerles es algo indispensable y tienen problemas de desórdenes alimenticios, también hay un grupo de personas que vive la vida a través del sexo. Claro. O sea, tienen despertares mucho más, prematuros que el resto de los demás, mientras los otros todavía están pensando en otra cosita, y esto es en hombres y mujeres. Y los precoces. Y empiezan un tema precoz. Entonces viene una mamá y me dice, oye, mi hijo me está agarrando, ¿no? Entonces, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces, digamos, sorprendida, asustada, que no vaya a ser. Es totalmente natural. En algunos, porque y hay que conducirlo de la mejor forma. Como alguna chiquita también puede empezar con el papá. ¿Y cuál es el orden? ¿Muy hormonal, con ciertas características, o el ejercicio de esta naturaleza te hace generar más hormonas? Lo que pasa es que hay como tenemos, no tenemos la misma densidad neuronal de forma pareja en los 4 hemisferios, en los 4 cuadrantes del cerebro. Tampoco tenemos la misma cantidad de energía en los diferentes vértices de energía del cuerpo. Donde se da si está centrada en el lado del sexo, entonces es como un estímulo mayor. Por eso que algunos tienen más atención hacia el lado sexual, pero quizás otros no tanto. Y no importa otros a la comida, otros a los temas emocionales, otros son pura emoción. O sea, un gordito, ¿qué viene a ser bajo ese ejemplo? Gula. Exactamente, puede ser un tema con el tema alimenticio, ¿no? Entonces, ahora, que puede verse una combinación de elementos, porque a más, digamos, intoxicantes, ¿no? Está claro que tipo de comida y de pronto también droga y alcohol ya empieza a estimular una serie de temas, ¿no? Porque hay una grave perversión. Claro, porque estimula. Claro. Estimula. O sea, estimula cuando... ahora el tema, por ejemplo, constante de tener la facilidad. Ahora un jovencito de 15 años pues ha visto más calatas que han visto todos los abuelos en toda la... En 4D y todo. Entonces, ¿por qué? Porque hay una sobreestimulación, ¿no? Claro. Tiene libre acceso a internet, puede ver toda
todos los tipos digamos, de variantes que se puedan dar. Y con esta educación que lo quiere llevar a los niños, ¿no? Entonces, hay que prepararlos para que estén de acuerdo a eso. Claro. Antes, pues, hermano, eran los encartes de lencería para los jóvenes, ¿no? Claro, hermano. Claro. Y antes un calendario te ponía. Claro. Eso ya era atrevido, ¿no? Entonces, y antes de eso ya era. Pues, entonces, claro, lo que ha pasado ahora es que hay una sobreexposición. Claro. Entonces sí hay un estímulo mayor, ¿no? Y como todo, la mente se queda pegada. ¿Y es parte de la comodidad o la riqueza de los tiempos o...? Yo creo que hay un balance ahí entre riqueza y pobreza interna, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre hay que considerar que somos más seres humanos en la Tierra también, ¿no? Bueno, sí, eso es. Entonces, en proporcionalidad, todo aumenta. Entonces, va a haber, este es el uso que tú le des. Ahorita tenemos esta explosión y claramente después va a haber que ver cómo se maneja esta energía. No deja de ser una energía que te toma por asalto, como nos está tomando por asalto la inteligencia. Claro, la comunicación, la inteligencia artificial y todo eso. Entonces nos toma por asalto y claro, la gente, digamos, relacionada al tema está diciendo aguanten un poco para poderla regular. Claro. No, porque claro, eso va a cambiar un montón de cosas, cada vez se perfecciona más y todo, entonces claro, son temas que estamos descubriendo y que están saliendo y la tecnología va a pasos agigantados y el humano tiene que adaptarse a todos estos temas. Sí, y ya no hay sorpresa, porque mira, ahorita es justo, por temas políticos obviamente, está lo del caso de la isla Epstein, sí, de los pedos y el tema del rapero, ¿no? De Puff Daddy, ¿no? ¿Por qué crees que se manifiesta esto recién? ¿Es cíclico? Porque han habido épocas hedonistas, ¿no? No fue solo ¿no? Ese más bien ya fueron varios. Sí. Varios, ¿no? Cayó el guachimán. En realidad fueron, claro, gente intocable, ¿no? De la industria, de los medios, y después cayeron, ¿no? Grandes artistas y de todo tipo, ¿no? ¿Y por qué crees que hay un detonante de perversión justo en ese espectro de personas? Pero si la perversión es inocua a todos. Ha existido siempre. O sea, si nosotros nos sorprendemos, pero el tráfico y la trata, ¿no? Es ancestral, ¿no? Es ancestral. Entonces tú quieres, por ejemplo, juzgar esto desde una cultura. Aquí nomás en Perú. Claro. Tú vas a un pueblo donde, digamos, más tipo la sierra. Sí, pues. Es un tipo de situación. Ándate a la selva, otro tipo de situación. La vida sexual empieza mucho más joven, es otro tema, el calor, los temas. Hay naturalmente una chica de 12 y es apta, la agarran lavando en el río nomás y ya es natural, y ella es mucho más despierta. Claro. Ya sabe, maneja, ¿no? O sea, dice, desdice, ¿no? Entonces, cuando uno vive en diferentes culturas, te das cuenta, claro, que después queremos generalizar. Ahora, lo cierto es que dentro de los preceptos también, para poder tener un equilibrio de la mente, no porque se dé, quiere decir que necesariamente así es y así debiera ser. Entonces, ahí hay los preceptos que uno se llama, en meditación se llama sila. Entonces, uno de los preceptos es la promiscuidad. Claro. Entonces, aquí, a ver, en la meditación sería sila, samadhi y paña. Son tres grandes pilares de la meditación. En alto rendimiento, es decir, sila, ¿a qué equivale? A que lo que siempre hemos visto, los jugadores de fútbol no pueden estar juergueando, porque no van a rendir. ¿Eso qué cosa es? Tienen que tener una vida consecuente con su deporte. Si soy un profesional de deporte, no me puedo amanecer, juerguear y todo, ¿no? Entonces eso es un correcto vivir. En la meditación también tiene que haber un sila, si quieres entrenar tu estabilidad mental, no puede haber distracciones. Tendrías que tener una correcta vida. Luego estaría el samadhi. Y es que ese jugador de fútbol tiene que hacer preparación física. Su cuerpo tiene que estar preparado físicamente para soportar la naturaleza de su juego.
Claro. En el caso del meditador, entrena su mente con ejercicios que son anapanas, de samadhi. Quiere decir que si tu mente no tienes la forma de poder enfocarte y se te va, Claro. y eso se entrena. Entonces termina siendo que es una mente no enfocada. Un disperso. Disperso, entonces no puedes avanzar. Es como no tener un cuerpo que sabe jugar muy bien al fútbol, pero no tienes las piernas, pero no has desarrollado preparación física, no tienes Entonces, la fortaleza. atención es como un músculo técnicamente que hay que trabajar como un gimnasio. Exactamente. Y luego tendríamos ya paña, que vendría a ser propiamente el jugar, en este caso, por ejemplo, el jugador de fútbol, ¿no? Que tiene técnica, que debe comprender, y ya es propiamente el juego. Okay. En paña, ¿qué es lo que vendría a ser? Ya empieza la interiorización de entender nuestra verdadera naturaleza. ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza? Que somos una masa de partículas subatómicas. O sea, decimos, wow, pero que yo que realmente... Pero es ¿no? súper difícil entenderlo leyendo. Exactamente. Entonces, lo sabemos de forma teórica, teoría de la relatividad, la física cuántica, o sea, podemos entender la realidad de un cuerpo. ¿Qué cosa es tan sólido que no? O sea, si hemos venido y nos vamos a ir, no hay más pero el mundo del ego es muy fuerte. Y hacemos planes, y hacemos temas desde la perspectiva del ego. ¿Qué tiene en común denominador todo lo que es interdependiente del ego? Que es caduco, pues es finito. Y estamos usando una variante de una vida que es una transformación energética, dimensional. Integrada con Entonces, nuestros planes se van hacia el lado del ego, pero le falta la variante de entender que en realidad todo está cambiando y que no hay nada sólido. Todo es constante cambio. La única verdad de toda sensación es surgir y desaparecer. Claro. Entonces, pero claro, yo lo puedo entender intelectualmente, teóricamente, pero a ver, pues, interiorízalo. Ese sería el trabajo por el cual requerirías tener una estabilidad, una correcta vida sila, ¿no? Un correcto vivir, tener un buen entrenamiento de tu mente para con esa mente poder desarrollar este trabajo, esta técnica que es la de percibir en tiempo real esta impermanencia a la que está sujeto. Claro. Cuando eso empieza a suceder, empiezan a haber cambios profundos. Dentro de una de las cosas es que te das cuenta que no necesitas tantas cosas, ¿no? Sí, te vuelves súper austero y... Es que cuanto más tienes adentro, menos necesitas afuera. Es verdad, esa es una verdad que creo que debería estar escrita en inicial o en primaria para los niños. Lo que pasa es que de nuevo todo es reacción. Claro. Si yo tuve, no tuve, si me acostumbraron a vivir con un montón. Entonces, tengo clientes que no necesitan trabajar, o sea, por un tema familiar tienen ya ingresos pasivos asegurados. Y uno diría, qué maravilla, pero los mismos problemas, Claro. o sea, y tienen incluso unos apegos muy fuertes. Sí. Entonces, es igual de complicado. ¿Cómo explicarías? Porque a veces nos asumimos que la gente sabe, pero Vipassana. Yo siempre lo recomiendo y no sabes cómo me cuesta explicarlo. Es más, yo envío el link del aplicativo. Sí, lo que pasa es que Vipassana, para empezar, hay diferentes escuelas de Vipassana. Así como el taekwondo. Como... Sí, escuelas de la que estaríamos hablando, de la que te recomendé y la que hiciste y la que yo hago, es Vipassana tal como lo enseña S.N. Goenka. Este industrial millonario de la India desarrolló, más bien organizó toda una estructura. Entonces, estos centros lo que permiten, primero, es tener un sitio para poder meditar. Entonces, en el centro hay dos, el que se sienta a meditar y el que viene a servir. Okay. Hay los que aportan, porque el aporte es voluntario al final del curso. Me sorprendió mucho y me dio confianza. La Escuela Internacional de Meditación Vipassana es muy seria. Los monasterios, yo estaba en Tailandia, por ejemplo, y estábamos con dos
En esa oportunidad, 2 monasterios habían mandado a sus monjes a hacer curso de meditación. Ajá. O sea, tiene un nivel bien alto de ser una escuela muy seria con respecto al tema de la meditación. No se tocan otros temas, Claro. ni Es muy religiosos. técnico, porque la gente cree que es medio cultural. No, muy aterrizado. Ajá. De nuevo, fácil, como habrás experimentado. ¿A dónde me mandó este? Pues Sí, porque me el primer acuerdo. día, segundo día, ya no sabes qué hacer, tantas horas sentado, te duele el cuerpo. Lo que pasa es que separar la teoría de lo que estábamos hablando. Sí. Yo quisiera solo la partecita de carnecita, no quiero el hueso. No, pues todo viene carne con hueso, pues, hermano. No, y tenemos el baúl lleno de conocimiento tácito en el colegio, cosas que nos han dicho, muchas cosas, que la verdad a mí, tú me cambiaste la vida con ese consejo. No fue un consejo, me dijiste, te veo un poco loco, con la corbata volteada, yo tenía 3 celulares, estaba interno comiendo Sí, una claro, carne, claro. y no sé qué llamada contesté, tú me miraste y me dijiste, ¿te puedo decir algo? Me acuerdo hasta ahora, me dijiste, eres como un leñador solo en la selva con un machete sin filo. Y te miré y me dijiste, ¿te puedo recomendar algo? Sí. Tengo un espacio en un lugar donde vas a pensar los 3 primeros días dónde me mandado este colorado, está loco. Y me fui por un tema de confiar en ti. No sabía, mi nivel de ignorancia era muy alto. Y tú sabes que yo he tenido temas, he bebido mucho, he joreado mucho, estaba ignorantemente muy equivocado. Cuando llegué, cuento la experiencia, ¿no? Porque creo que todos, es más, yo creo que es algo que deberían hacerse en primaria con los niños, si fuera posible, pero yo no conozco mucho el método. Cuando yo llegué, me dio vergüenza, porque todo el mundo estaba en modo monje, en un lugar paradisiaco, claro. y yo llegué, chaleco camuflado, pantalón de cargo, botas, entonces era el animalito. Me senté con cierto miedo porque tiene la sensación y la vergüenza de no poder salir corriendo. Las puertas estaban abiertas, nunca cerraron nada, nunca se perdió nada. Voto y silencio, 10 días más 2 de ida y vuelta. Y el primer día me acuerdo que me senté, y lo cuento, ¿no? Quería matar al del costado porque tosía. O sea, no me podía concentrar y quería culparlo de yo no poder Te con estabas, su tos. decimos, zancareando. Son Exacto. zancaras que salen y que, claro, a ver, lo que uno entiende, porque uno dice silencio, ¿no? Hay personas que me dicen, no, el noble silencio, Claro. ¿no? Pero en realidad es un ayuno dopamínico, Exacto. ¿no? Pues, se recomienda dejar pues, el celular, ¿no? Que la guardan en una caja fuerte, se deja nada de libros. Entonces, en realidad, deja todo, vas a dormir tus 8 horas y la comida va a ser necesaria y suficiente. Ajá. Entonces, el resto del tiempo vas a dedicarlo Claro. a la práctica. Y ahí uno se empieza a dar cuenta que de pronto, pues, cuánto estoy conectado a una serie de temas para divagar. Claro. Entonces el hablar, el hacer, el salir, el comer, entonces cuando te cortan todo eso, La mente es un potro. empieza la mente a volverse un locón. Entonces se generan sentidos de urgencia que son pues que no existen. No existen. Entonces de pronto también el aburrimiento feroz. Claro. ¿No? De pronto de estar dale en una vaina, porque a la mente está acostumbrada a mandar. Sí. Y en un momento la empiezas a privar de todos estos mecanismos. Entonces, claro, te juega una pasada. Pero los que terminan su curso, que es recomendable que lo terminen, porque esto es como una cirugía abierta. Y cuando después sales, la gente experimenta que tiene menos piedras en la mochila. No, Ha sido un tema el que nivel de pronto- ignorancia es terrible. Exactamente. Y claro, si antes reaccionabas más, ahora reaccionas menos. Ya ves el semáforo. Y entonces ya empiezas claro, ¿no? A mí me pasó que lo quería matar y no es que dejó de toser. Ya no lo escuchaba. Y Suele ocurrir. al día 7 me preocupaba, ya no lo veía. ¿Dónde estará mi pata? En la cola para servirnos la comida, siendo gratuito. Te querías trompear, o sea, yo estaba en la cola y ¿por qué se mete? La gente va Con distraída. la comida empieza porque, claro, la única distracción se vuelve el momento Comer. de desayuno y del almuerzo. Pero ¿sabes qué noté? El día 4 o 5, nadie llegaba al primer puesto de la cola porque todo el mundo se lo cedía a los demás. O sea, el cambio era... Claro, va experimentándose un proceso, un cambio, un tema.
ese es un laboratorio, Ajá. es un trabajo, ¿no? Entonces, la verdad que altamente recomendado, ¿no? Sí, pues Es yo, bueno enterarse a qué estás yendo, por eso, claro. ¿no? Uno pone Vipassana tal como lo enseña S.N. Goenka, googlea y ahí hay información, hay centros en todas partes del mundo. Y la verdad que yo he notado y he visto en personas sumamente con temas muy complejos mentales y tal, pero que se afanaron en la técnica y demás, y la ecuanimidad que tú puedes ver ahora es otra cosa. Sí, es otra cosa. He visto incluso transitar temas de salud intensos y manejarlos con una serenidad que en otro momento hubiese sido un locón. Hasta entendí el cáncer, ¿ah? Exactamente, personas que han tenido todo un tema y tú notas la serenidad y la ecuanimidad en el rostro, a diferencia de alguien que de pronto toca vivir una de estas situaciones y entran en estado de miedo, Claro, de pánico. de negación. Entonces, lo único que estarías haciendo es que al final no te mate el cáncer, te mate el miedo, ¿no? Exacto. Y entenderlo. Entonces, está clarísimo que el estrés con el cortisol hace mucho daño, cortan mucho los telómeros, que es como se puede medir. Esto es, las australianas ganaron el premio Nobel, es el extremo de las células y son como lo de los pasadores, la parte que tiene para que no se deshilache. Ah, ok. Y esos son los telómeros. Cuando son largos estos telómeros, hay mayor calidad de vida y longevidad. Cuando estos telómeros se acortan, entonces hay más problemas de salud. Claro. ¿Ok? Entonces, esto no es parte del ADN, esto es el extremo de las células. O sea, esto tiene que ver con cómo estás viviendo ahorita en tu vida. ¿Cómo conectamos? Exacto. Entonces, el estrés acorta mucho. Se dice que hasta en 10 años puede haber una, ¿no? Claro. Y la calidad de vida también. Entonces, actualmente ya entender estos principios de respiración, de entender el poder, tener una atención, ¿no?, consciente, brinda unos beneficios. Estudios en Harvard dicen, una mente divagante es una mente que sufre más. No, y no consigues nada. Una mente en atención disfruta más. Sí. Entonces la atención es eso, estar más presente. Lo que pasa es que muchas veces nos evadimos más por una serie de situaciones, porque si de pronto, ¿qué pasa? Juegos, videojuegos, temas diferentes, situaciones, teléfono, entonces no estamos conscientes. Claro. En realidad estamos en modo divagante. No, y es súper duro, ¿no? Porque, a ver, yo siempre fui disperso. Lo sigo siendo, ojo. Pero ahora con entendimiento, ¿no? O sea, ya me río de mis Bueno, errores. lo que pasa es que los que somos así, yo perdía todo. A mí ya no me compraban nada. Porque o sea, entonces, la verdad que yo también tremendamente disperso, ¿no? Tremendamente disperso, ¿no? Entonces, y perder todo y todo el tema porque me meto en las cosas que Pero yo me di cuenta por qué era. Porque por error, por miedo. Porque en mi caso, yo ya entendí que mi combustible era el miedo. Cuando se volvía pánico era un problema. Y cuando entendí el miedo, lo manejaba con un equilibrio tonto, ¿no? Entonces, yo lo que traté de hacer es buscar latidos más altos. Porque, acuérdate, hacíamos artes marciales, iba al Movinsen, pesas, que era un tema más de seguridad por alguna inseguridad. Tratar de estar seguro para que nadie me ataque. Porque hay que decir las cosas como son. Pero terminé en el CrossFit, que es un latido de 190. Pero yo nunca había aterrizado a 50. Y tenía más miedo en bajar a 50 que tener el corazón en 200 al borde de un infarto. Eso no era normal. Entonces venía el CrossFit y hago el contraste con el Vipassana y bajé en el ascensor y me agarré. Por primera vez dejé de ese terco. Si era derecha, izquierda, izquierda, no preguntaba. Me agarré duro de ese curso de Vipassana. Y como te decía, yo siempre le rehuía la química, la biología, la física. Y ahí lo entendí. Cuando entendí el Vipassana, ya el día 9, 10, recién todos los números que había estudiado en mi vida me sirvieron. A mí, ¿no? Como una manera de interpretarlo. Entendí las cosas con cierta lógica y creo que cuando hay lógica no culpas.
no hay una fantasía que alguien te va a recoger o alguien te va a arreglar las cosas. O sea, cuando entiendes cierto orden, porque obviamente no sabemos nada, y la lección más importante que me dio es la impermanencia. Eso me quitó todo el miedo, entre comillas, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque jugamos nuestras cartas en base a ciertas reglas Claro. que a veces olvidamos que somos mortales, ¿no? Exacto. Y cuando pasa, entonces de pronto se genera pues este sesgo de negatividad que lo tenemos todos los humanos, sí, porque no obviamente. hemos dejado de Se ser vive una de sobrevivencia, no supongo que hemos será. dejado de ser una especie, ojo. Claro. Entonces, Y animales sociales también. Claro, bueno, la creatividad del humano es lo que lo diferenció del resto, ¿no? Claro. O sea, podemos nosotros decir, unir y crear espacios lineales de mapas que dicen este es un país, este es una bandera, este es un tema, ¿no? Y crear toda una película, que eso es lo que identifica al humano, ¿no? Eso es su creatividad. Pero lo que a veces no entendemos que tenemos todavía, claro, por ejemplo, en medio de las arañas, tiene que borrarse de comida en ciertos momentos, por un tema de sobrevivencia, ¿no? Antes se encontraba, eras recolector, cazador, encontrabas un árbol de dátiles y te comías todo lo que podías, porque después quizás lo encuentras, quizás no lo encuentras, ¿no? Claro. Porque estás pasando de sitio en sitio. Por eso el ayuno Te supuestamente es comían sano, ¿no? en las noches, en las cuevas, venía un depredador y entonces salíamos corriendo. Entonces todavía nos levantamos en la noche, a veces medio asustados. Todavía tenemos principios. Y al cerebro no le interesa mucho que tú seas feliz. Al cerebro lo que le interesa es que tú sobrevivas. Por eso registra los temas que tienen que ver con accidentes, con temas. Por eso que los periódicos, los noticieros pasan mucho de esto, porque la gente se queda pegada, porque el cerebro le presta mucha atención para que no te vaya a pasar. Claro. Pero nos terminamos contaminando y llenándonos de miedo si no lo procesamos. Entonces reaccionamos constantemente. O sea, reaccionamos y de pronto estamos en un modo operativo. Entonces, como bien decías, el tema de, por ejemplo, enfrentar los miedos. Entonces, claro, a veces o te puedes quedar atrás o puedes salir. Esas son las respuestas que uno tiene. Claro. Cuando uno de pronto tiene uno que se va para adelante, no es que tenga menos miedo, sino que es su forma de enfrentar el temor. Exacto. Otro se puede replegar. El punto medio sería cómo te puedes mantener o cómo puedes aprender a poder ser disciplinado en el momento que está pasando algo para poder hacer los movimientos correctos en el momento que está sucediendo. Exacto. ¿No? Entonces, a veces te toca saber esperar. Claro. Y a veces accionar. O sea, es fácil a veces, por eso, por ejemplo, uno dice, no, es un tema de como si ser más extrovertido en actividades físicas, puta, qué valiente. En realidad lo que está haciendo es el miedo que te está impulsando a saltar. Claro, y está nublando tu preanálisis, Entonces, ¿no? a que Claro. más ganar seguridad, ir estableciendo. Entonces pasamos por diferentes etapas. Está bien en etapas de formación, en niños, después de una adolescencia temprana, una adolescencia tardía, después diferentes etapas de la vida de las personas. El tema es que tenemos que hacer clic en cada etapa de nuestras vidas. Claro. Entonces, por ejemplo, mantener exceso de ejercicio a una edad que tu cuerpo ya no lo requiere y lo estás desgastando, Se rompe. se termina rompiendo, que tengo varios casos de, porque claro, tenían un ejercicio que los motivaba, pero de pronto ya desgastaron mucho la cadera y ahora tienen que operarse la cadera o tienen que operarse rodillas, porque entonces de nuevo hay que escoger, Sí, es complicado. El equilibrio. Claro. Ahora, ese equilibrio es una parte que buscamos entre el desarrollo, bueno, en base también a todas las vivencias y a la experiencia, ¿no? Lo bueno es que tenemos un montón de información. ¿Y el entorno influye? Sí, claro que influye. El entorno también. El entorno influye en tu armonía, así como ¿a qué le llamas? Cuando tu cuerpo está bien, ¿qué cosa es? Tienes salud. Claro. Cuando tus emociones y sentimientos están bien, tienes paz. Claro. Cuando tu entorno es bueno, entonces tienes armonía. Ah, ok, claro. Es contaminante. Exactamente. Entonces, uno debe aprender a también a ser selectivo y a escoger.
Claro, sí, eso, y es algo muy difícil en estos tiempos, ¿no? Yo creo que es una mezcla de todo, de las parejas, no, amigos, o socios. sea, como decíamos, la cabeza de martillo que busca clavos. Claro. ¿No? O sea, si no me doy cuenta, yo sigo con mi adicción, Claro. con mi interdependencia psicológica. Pero yo creo que darse cuenta no es tan fácil porque nadie es oráculo. El problema está cuando detectas y procrastinas la solución. Bueno, de cortar o seguir. Cuando tú logras empezar, que es una técnica que damos y que explico, y que cómo entrar en tu momento presente. Claro. Más allá de la meditación, que es otro tema, porque ahora se habla de meditación y de pronto se cree que meditación es relajación. O sí, la gente cree que se echarse a mirar el techo. Yoga, o meditación es respiración. Y podrá ser meditación en movimiento, pero la meditación propia son técnicas definidas. Entonces, a veces tengo que explicar en la mañana, en los cursos que tengo, ¿no? Qué cosa es exactamente una meditación y cuándo estamos haciendo, porque es muy importante entender que es difícil comprender para mentes que están entrenadas para hacer que en la meditación no tienes que hacer nada. Es durísimo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo que no tengo que hacer nada? Para una mente que siempre ha sido entrenada para hacer, entonces hay que explicarlo, hay que entenderlo, hay que ver, porque como es no hacer nada, pues, ¿no? Y el desgaste energético es terrible. Terrible, terrible. Es una maratón de la bravas, ¿ah? Claro. Oye, y una cosa ya para terminar. Se nos fue la hora volando. Movinsen, ya yendo a la marca, a ti, como coach, dos cosas que a mí personalmente me interesan como padre. ¿Cómo puedes complementar en estos tiempos, ¿no? De ciertas carencias del sistema que ambos padres tienen que trabajar y todo esto? ¿Cómo es un lugar seguro para un niño? ¿En qué lo puede ayudar como habilidades blandas o en centrarlo? No se puede suplantar al papá, pero obviamente puede haber un complemento para que el hijo vea mejor al padre, según la experiencia que yo he tenido en tu dojo. ¿Y cómo puede interactuar el papá con el hijo dentro de Movinsen? Bueno, propiciamos que haya esa interacción, ¿no? Hay padres ya practicando con sus hijos, ¿no? Si yo los veo sentados ahí y si tienen más o menos actividad, entonces que puedan interactuar, ¿no? A veces es por mucha interacción, un padre que tiene tiempo y está, y entonces muy entusiasta. Claro, no es como en el fútbol, que quiere dirigir el partido, hay que meterlo a la cancha que patee, ¿no? Claro. Y el arte marcial te permite y eso. algunos que todavía están un poquito, porque están, ¿no? Entonces van y vienen. Lo cierto es que muchas veces me dicen, mi hijo tiene este tema, ¿no? Ajá. Entonces, porque no solamente vemos un caso de ejercicio, ¿no? Sino que yo hablo y me preguntan y se refieren y tengo referidos, entonces me dicen, está pasando. Entonces son temas que yo veo, converso primero y en base a eso ya yo voy desarrollando en las prácticas el fortalecimiento de esas competencias blandas que necesita para sentirse integrado. Pues yo he recomendado, por ejemplo, tienes varios sobrinos míos ahí, que mi hijito es malcriado, mi hijito tiene... No, le digo, a mí me sirvió, no sé, pero yo sé consejo para mí, ¿no? A mí me sirvió el taekwondo y me parece que es una línea mente-cuerpo que conecta bien y necesitas un buen líder en el sitio también. Sí. El vehículo, le llamamos vehículo, taekwondo, muay thai, el taekwondo pues, yo sigo usándolo como un buen vehículo para los niños. Yo creo que es mejor el taekwondo que el... Sí. O sea, a ver, como institución tiene una estructura que se adapta muy bien para los niños, ¿no? El Muay Thai ha empezado a entrar dentro, pero fue básicamente un arte marcial profesional que ahora después la Federación Mundial está queriendo volverlo como el taekwondo, pero el taekwondo le lleva años luz en y tiene una filosofía mucho más fuerte, ¿no? En formación, ¿no? Claro. Es curioso porque, claro, nosotros decimos boxeo tailandés, pero por ejemplo en Tailandia nadie, por decir clase media, gente que tiene recursos, nos mandaría a sus hijos a hacer boxeo tailandés. Claro, pues, no, porque es de un segmento. Es marginal. Es marginal porque, por ejemplo, de los pueblos, una de las formas de llegar a la ciudad, de tener una forma de salir de la pobreza es a través de ser peleadores. Claro. Entonces, es una realidad dura. Claro. ¿No? El gallo pelea, pues. Exacto.
Entonces, las escuelas de Tailandia de Taekwondo son inmensas. Me invitó un Sabonin, colega mío, tenía una escuela inmensa, y entonces, claro, ahí tú ves, pues, ¿no? Entonces, sí, cada formación tiene ¿no? Y es algo que yo mantengo, ¿no? Soy maestro evaluador, maestro internacional, evaluador, entregamos toda una estructura, acabo de estar, y han estado invirtiendo mucho en educación, en los últimos temas, los coreanos están muy metidos en que el estudio del movimiento del cuerpo y los temas de las últimas tendencias en educación y cómo hay que desarrollar todo el sistema tecnológico y a través de la neurociencia y los movimientos, así que están muy al día. Sí, están en la vanguardia, ¿no? Sí, completamente. Y luego tengo también la parte de jovencitos que vienen con el tema del boxeo tailandés, que tienen ciertas características ya un poquito entrando a partir de los 10, 11, que les gusta más. Claro. Igualmente ahí tenemos que hacer un trabajo, ¿no? Porque están encajando. Claro. Entonces hay veces están los papás, pero no saben cómo dotarlos de una herramienta, porque tú sabes que ser niño eso es un tema. Sí, es complicado. O sea, el colegio es complicado, ¿no? Sí, entonces, mi respeto. Claro, no sabe. Entonces, yo cuando conecto con ellos se dan cuenta que hay un pata que me está diciendo cosas que oye, compadre, ¿no? O sea, porque después tú vienes y dices, ¿qué tal el colegio? Bien, pero no, O sea, tú ya le hablas de, oye, acá hay más grandes, más chicos, a ver, tú no, porque ya lo ves medio, y entonces te mira como diciendo, sabe, pero no, entonces, oye, ya, ¿y cómo está? Y entonces ahí se genera una interacción interesante. No, y siempre vive en Movinsen liderazgo y muy buena onda. Yo tengo amigos hasta ahora de Movinsen. Sí, en Cusco. Sí. Bueno, se busca eso, ¿no? Ajá. Y ahora, por ejemplo, es interesante porque se vuelve riquísimo. Por ejemplo, yo puedo ver un cuerpo y ya estás viendo si camina derecho o no camina derecho, si los pies los tiene, cómo están los hombros, porque ahora sabemos que como está tu cuerpo, define tu identidad. Claro. O sea, es marcadísimo. Y entonces a veces te das cuenta que está caminando y arrastrando el pie derecho, por ejemplo, que no tiene mucho control sobre ese pie y que se dé cuenta que tiene... Entonces, hasta cómo te paras. Y ese es algo que estamos viendo en la metodología moderna ahora, en los pies, pero los pies tienen que estar derechitos. Claro, son la base del edificio. Ya no es que uno no, eso ya no. O sea, los pies son acá y entonces se mira y todo eso te da una lectura del cuerpo en general. Claro. Entonces, y lo entienden, ¿no? Lo van entendiendo. Entonces yo les hablo como si fueran devices, ¿no? Te colgaste, ¿no? No, las recomendaciones que yo he dado han sido muy bien retribuidas. La verdad que bien, no hay nada mejor para mí personalmente, ¿no? Ver un niño que florece. Sí. A veces el padre le pone y no es su culpa, ¿no? A veces falta otro factor, ¿no? Algunas ayudas. Y por otro lado, muchas veces es la película del padre, pues, ¿no? Sí, pues. Es verdad. Es duro ser padre. Es durísimo. Y claro, es una canalización del ego, ¿no? Sí, una extensión. Una extensión. Haz lo que yo no pude. Entonces, hay que buscar un punto medio de negociación, ¿no? O sea, hay un 2 por 1 aquí. A veces me dicen, mi hijo, porque está así, de pronto, más de una vez termine, entonces tengo que venir yo también. Sí, hermano. Entonces, si vamos a establecer sesiones, porque básicamente lo que se está haciendo es una continuidad dentro del tema. Es como pasaba con el encantador de perros de César Milán, que decía, el problema no es el perro, es el dueño. Claro, exactamente. Y aplica para todo. Aplica, ¿no? Completamente, y cada vez a uno se le da como un tema evidente, ¿no? Y luego tenemos ya sesiones también de una combinación de Mixed Martial Yoga, que hago prácticas muy funcionales, desde Animal Flow, Yoga, Qigong, y eso es el Moving Zen propiamente, y ahí explico muy bien todo lo que es de la meditación, la respiración, entonces es funcional. Que debería ser un pack completo también, ¿verdad? Yo perdí mucho tiempo teniendo un buen acelerador, pero no tenía un freno. Sí. Y hay que verlo como un todo. Para la transición en etapas de entrenamiento. Claro. Porque de pronto no haces un clic y no es lo mismo entrenar como entrenabas a los 20, a los 30, exacto. que los 30 a los 40, que los 40 a los 50, se extiende la vida y ahora, digamos, hay que empezar a hacer
claro, como cualquier vehículo, tienes que empezar a hacer un entrenamiento integral. Y a dosificar. Por eso es Y que hay a maratonistas viejos, no dosificar jóvenes. para poder seguir haciendo algo que te agrade. Si corres tabla, te gustan tus motos, te gusta esto, te gusta lo otro, pero eso pasa porque tú tengas un mantenimiento. Entonces tú tienes tu 4x4, te gusta irte a los cerros, pero si no le das mantenimiento, seguramente te va a empezar a dejar varado. Y va a dejar de ser divertido. Y va a dejar de ser divertido. Entonces, para poderlo mantener, acá la idea es que lo escuché hace mucho tiempo un entrenador de gimnasio que decía, hay que convertirnos en un clásico, no en chatarra. Claro. Y así mejoramos nuestro valor. Qué buena analogía. Bueno, Jimmy, ya nos ganó el tiempo. Esta es tu cámara, Moving Zen en Miraflores. Un consejo, pues, para los que quieran llevar una vida más armónica. Bueno, es diferente para cada quien, ¿no? Pero podemos encontrar las herramientas adecuadas que sean de acuerdo al contexto, ¿no? A la realidad de cada uno y que te resuene, que te haga sentido, ¿no? Entonces, sin ningún compromiso, me pueden contactar y tenemos ahí una sesión de té, ¿no? Y luego ya se puede ver, porque sería bueno que se integre cualquier actividad que se vaya a hacer con un plan. Claro. Para entender primero, centrarte en lo que quieres y no en lo que no quieres, porque es muy fácil estar centrado en lo que no se quiere. Exacto. ¿No? ¿A dónde estás? ¿A dónde quieres llegar? ¿No? Y para eso hay herramientas, ¿no? Sí. Entonces, que sean puntuales y funcionales. Muchas gracias. Bueno, ya sabemos. No se olviden, la mejor inversión que vas a tener en tu vida eres tú mismo. Y la mejor manera de pasar bien el viaje es estar bien con uno mismo.